a todas, a todos por estar por acá. La verdad es que gracias al comité que organiza este evento, porque entiendo siempre estos eventos llevan su largo aliento, ¿no? su esfuerzo de fondo, y les reconozco lo elaborado que está. Y pues nada, gracias por la invitación, por considerar que hay modo de participar aún por acá. Fíjense que parte de la semblanza que ya Álvaro compartía, les quiero platicar que participo activamente en el grupo de investigación transversal sobre biopolítica y necropolítica, y justo en ese espacio, que es un seminario de trabajo en el que nos vemos cada 15 días, que es relación UACM-UNAM, todo el tiempo estamos discutiendo justo los temas que ayer platicabas en tu ponencia, Álvaro, que yo cuando te escuché dije, sí, así terminamos cada sesión, así ya abrumados y fatalistas, el mundo ya, de que sí, o sea, sí, es que de verdad, sí son los temas tan, pues sí, tan dolientes, por llamarlo de alguna manera, que pues sí pareciera que ya no hay como ni una luz, ¿no? Que nos atrape. Y pongo esto sobre la mesa, lo del grupo de trabajo, porque justo creo que en todos los años que hemos llevado trabajando ahí, en las diversas investigaciones o líneas de trabajo que les vamos apostando, siempre hay diálogos en conjunto que nos interesa posicionar, ¿no? Y en la charla, formal e informal, siempre suceden reflexiones que nos interpelan a unas y a otros. Entonces, pues como buena filósofa no traigo presentación visual, ustedes discúlpenme, pero traigo un texto que me permite pues ceñirme a lo pensado, y pues bueno, al finalizar voy a dar lectura y al finalizar abrimos el diálogo para pues compartirlo. El título del texto le añadí un apellido que es el cuidado de la palabra, apuntes para una genealogía de la mujer. Abro con un epígrafe de Daniel Arrea y dice: cuidar es poner el cuerpo en lugar de tu madre. Cuidar es cantar y reírte en el baño de la escuela. Cuidar es poner el cuerpo entre tu padre y tu hermano. Cuidar es huir, correr lejos del miedo. Fin del epígrafe. Abro el texto. Hace tiempo, una amiga hizo una expresión muy precisa a su esposo. Fue algo así como, abro comillas, no entiendo por qué nosotras cuidamos lo que vamos a decir y ustedes solo dicen las cosas sin pensar en lo que implican las palabras. Fin de cita. Junto a ellos estábamos otras amigas y amigos hablando sobre economía voraz y democracias internacionales, muy desde el afilado ojo filosófico. A partir de ese modo tan explícito y dubitativo de su expresión, es que he pensado una y otra vez que eso es muy continuo. Nos percatamos que ya sea a nuestras parejas o a otras personas, pero casi siempre hay alguien al que se le facilita expresar cosas y no dimensionar lo que implica el uso de ciertas palabras y sobre todo el tono con el que se enuncian. De una y de muchas maneras me uno a la inquietud de esa amiga, aunque aún no sé muy bien qué es lo que me intriga tanto. Si de inicio es que nosotras cuidamos mucho la palabra, cuidamos 1, 2 y 3 veces lo que vamos a decir, o que estudiamos a detalle cómo lo vamos a decir. A partir de esa expresión es que me interesó pensar en cómo lo que decimos muchas de las veces afecta de forma significativa a les demás. Sé que ella lo refería a un tema de género, de nosotras las mujeres nos dedicamos a pensar por largo rato lo que vamos a decir y ustedes lo dicen sin más. Y eso implica, en muchas ocasiones, como mujeres, no decir nada durante cierto tiempo. No decir nada, enmudecer, silenciar. ¿Cómo le viene eso a nuestro estado corporal? Es en esos silencios donde se juega el cuidado de la palabra. Enmudecemos como modo de protección, de procurarla, de enriquecerla, de nutrirla, como si fuera una cría, y cuando esté lista de salir al mundo, ¿hablamos? Si pensamos que es así, cuidamos lo que diremos y cómo lo diremos, pensando y repasando una y otra vez si eso que se dirá no dañará a alguien de algún modo, si significará una ofensa, o mejor aún, si eso que diremos tendrá algún aporte a los argumentos expuestos y a debate. Atendemos una y otra vez el mensaje que queremos expresar para que llegue de la forma más clara, honesta y quizá amorosa posible, porque estamos en un momento en donde debemos cuidar de nosotras,
de nuestras palabras, conceptos y entonaciones para, si así lo queremos, cuidar del otro y de lo otro. Así, procesamos lo que se dice, priorizamos la escucha, damos seguimiento y cuidado a lo que responderemos. ¿Pero qué es cuidar la palabra? ¿Cómo funciona el cuidado? 1. Noción de cuidado. Tenemos una idea de cuidado muy vinculada con la crianza, con la senectud, con la enfermedad. Cuidamos a la persona enferma, cuidamos a la infancia, cuidamos a las personas adultas mayores. Parece que la juventud, la edad de fuerza y reproducción, está rentada con el capitalismo. ¿Cómo pensar la noción de cuidado desde otro horizonte de reflexión? Pensar en temas de salud mental y apelar a formas de vida saludable. Pienso que desde un ejercicio de reflexión con la palabra oral, escrita, escuchada, con cuidar los conceptos y cultivarlos con la mejor tierra, regarlos con el agua más transparente y sembrarlos con la mayor luz de luna. Pues es a partir de la palabra que generamos diálogo, un diálogo que se practica en lo individual y que recae en lo colectivo, además de que entra en una relación de poder y que debe practicarse con la ética del cuidado más adecuada. En palabras de Judith Butler, abro cita, el concepto mismo de diálogo es culturalmente específico e histórico, pues mientras que un hablante puede afirmar que se está manteniendo una conversación, otro puede asegurar que no es así. Primero deben ponerse en tela de juicio las relaciones de poder que determinan y restringen las posibilidades dialógicas. Fin de cita. Pensado así, las palabras pueden apelar a convertirse en diálogos y generar con el paso del tiempo comunidades de diálogo que tendrán que estar al tanto de los procedimientos políticos que se presentarán al interior de la libertad para enunciar frases o narraciones que muestran relaciones de poder que se están tejiendo en todo momento. Dicho de este modo, consideremos la ética del cultivo de sí expuesta por Michel Foucault. Esta consiste en hacer de eso que conocemos de nosotras, nosotros, nosotres mismas, una práctica de libertades donde se pueda procurar lo siguiente. 1. Ejercer nuestra libertad hasta donde comience la libertad del otro. 2. Conocer la libertad de los demás implica el cuidado de los demás. Y 3. Cuidar las cosas. Por cosas debemos entender otras formas de vida, como por ejemplo la vida animal, esto vinculado a prácticas ecológicas, al buen trato y al conocimiento hacia el medio ambiente, procurar la tierra. Así pues, al ejercer nuestra libertad, estaremos poniendo en marcha un modo de gobernarnos a nosotras, nosotres, nosotres mismas. Y si somos capaces de eso, seremos capaces de gobernar a les demás, de cuidarles. Y si estamos en posición y posibilidad de hacer estas dos primeras acciones, entonces podremos cuidar de la ecología, participar en el cuidado y respeto de las especies, de organismos vivos que también habitan el espacio. Porque lo cierto es que tenemos una herencia que inevitablemente nos hace sentir que somos los seres con mayor acceso a la vida. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene que pongamos en marcha nuestras prácticas de libertad? Si bien el modo como solemos comunicarnos con las y los demás no siempre puede ser el más asertivo o el más claro, seguramente siempre buscamos el modo de hacerlo de la mejor manera, sin el menor engaño, pero cuando no lo hacemos de la mejor manera, o lo hacemos conscientemente con el mayor engaño, quizá es porque nos encontramos en una relación de poder donde necesariamente actuamos conforme a ciertas resistencias para poder lograr que nuestras prácticas sean visibilizadas. Si lo pensamos más detenidamente, daremos cuenta de que estas relaciones de poder, donde como humanidad intentamos una y otra vez dominar al otro, son relaciones que histórica y socialmente hemos conocido. Incesantemente nos han contado la narrativa de vencedores y vencidos. Sin embargo, aquí debemos considerar que para efectos de este entendimiento ético, Foucault señala que, abro cita, el cuidado de sí implica también una relación al cuidado, el cuidado de sí implica también una relación al otro en la medida en que, para ocuparse bien de sí, es preciso escuchar las lecciones de un maestro. Uno tiene necesidad de una guía, de un consejero, de un amigo, de alguien que nos diga la verdad. Fin de cita. Así, al estar en relación con las y los demás, puede suceder que estemos en una relación de poder, pues siempre necesitaremos de una amiga, amigo, amigue,
un maestro, maestra, maestre, una guía, alguien que escuche y diga la verdad que está buscando. En este sentido, este sujeto ético no está pensando moralmente si está bien o mal que existan las relaciones de poder, sino que asume que existen y que él mismo participa de ellas, busca modificar una y otra vez la conducta de las y los demás, pero apela casi siempre a un cuidado, primero de sí, luego de les demás, y finalmente del cuidado de la naturaleza y de todo lo otro. En su investigación, Michel Foucault da cuenta sobre cómo es que en la modernidad se privilegió la epimeleia eutón, inquietud de sí, sobre la notis eutón, conócete a ti mismo o conocimiento de sí, socrático e incluso del oráculo de Delfos. El mismo autor nos menciona que con los diálogos platónicos se inauguró una manera de narrarse frente a lo otro, que una relación muy particular se impulsó entre escritura y vigilancia, y que es en el periodo helenístico donde más se matizan estas prácticas. En palabras del autor, y abro cita, así se prestaba atención a todos los matices de la vida, al estado de ánimo, a la lectura y la experiencia de sí se intensificaban y ampliaban en virtud del acto de escribir. Un nuevo ámbito de experiencia, hasta entonces ausente, se abría. Fin de cita. Así, en la cultura helenística se inauguró un modo de relacionarse con las confesiones del yo, narrar todo lo que sucedía en lo cotidiano, confesarse con la escritura, registrar cada nueva experiencia, sensación, deseo, y así compartir con nuestro afecto más cercano lo que hicimos durante el día. Entremos en un acto de imaginación. Imaginemos que hacemos del acto de escribir un hábito y que cada día, al término de nuestras jornadas, narraremos todo lo que realizamos durante el día, es decir, a modo de confesión. Expondremos cada actividad que realizamos y describiremos lo que sentimos y experimentamos en cada momento. Fin del acto imaginativo. Justo así, en el acto de narrarse de este modo es como la relación entre escritura y vigilancia se hizo más presente. Por medio de la correspondencia es que se comenzó a tener más detalle de lo que habitaba en nosotras y nosotros, y de esta manera se inició un examen de validación que giró alrededor de los discursos sociales que se consideraron más adecuados para la conformación de las ciudades y de las poblaciones. Ahora bien, es fundamental poder realizar cambios en cada uno de nosotros, no solo enfrentarnos al poder, a la norma o a la libertad, sino también poder enfrentar la ira o la cólera que nos habitan y que en diversas ocasiones es provocada por sistemas que buscan tenernos sumidos en un afecto triste. Enfrentar estos estados nos permitirá enfrentar todo tipo de dominación. En la Edad Media, por ejemplo, el discurso religioso expresado por el clérigo Basilio de Cesarea con respecto a estas indagaciones del cuidado de sí, decía que, y abro cita, ¿examinas escrupulosamente el error ajeno y tienes en nada tu propia vergüenza? ¿La ira es un mal? Pues evita imitarla. En realidad, no es suficiente disculpa que el otro haya comenzado. Y continúa. ¿Cómo evitaremos el daño que deriva del enfado? Convenciendo a la cólera de que no se anticipe a los razonamientos, pero, ante todo, cuidando que nunca se adelante a la reflexión. La tendremos como a un caballo sujeto a nosotros y que obedece a la razón como a un freno. Fin de la cita. Así, revisar las experiencias por medio de la palabra escrita funcionó como tecnología de estudio de manera más desarrollada durante el cristianismo y giró en torno a conocer al sujeto y la verdad. Este sujeto y su verdad permitieron perfeccionar el modo como se usaba la palabra, pues mediante su exposición se conocía y destruía al tipo de sujeto que la exponía y que cometía pecados. Pero, ¿a quién incluye la categoría de sujeto? ¿De qué sujetos hablamos cuando hablamos de verdad y sujeto? 2. Cuidar de nosotras. Ahora bien, en términos más contemporáneos, ¿cómo podemos construir una noción de cuidados que englobe y que no limite su aplicación a un rol de género y que no se limite a pensar solo desde la crianza? Y que no se limite a pensarlo solo desde la crianza. Rosario Castellanos, en su obra Mujer que sabe latín,
inicia con un par de ensayos la reflexión en torno a la mujer y su imagen. La escritora hace una breve síntesis de lo que presentó 20 años atrás en su obra llamada Sobre cultura femenina. En ella explica que en la historia quien ha definido lo que es ser mujer, o mejor dicho, lo que hace una mujer, o mejor aún, los diversos planteamientos sobre lo que es femenino y cómo las mujeres han y deben ejercerlo, ha sido explicado e investigado por algunos hombres, maestros e intelectuales. También nos expone un camino de libertad que se le ha otorgado a las mujeres, que como a ella, no deseaban reproducir el rol social que se les había heredado en torno a lo doméstico. Así, 20 años después y muchas experiencias acumuladas, Rosario Castellanos coloca su reflexión en torno a la mujer y su imagen, de tal manera que nos hablará en repetidas ocasiones sobre la retórica del espejo, el espejo como objeto que permite pensar y cuestionar qué es lo que vemos cuando nos paramos frente a él. Preguntar quiénes somos frente al espejo nos invita a reflexionar y parar un momento para pensar en nosotras, en el tipo de mujer que fuimos durante el día y las diversas acciones que realizamos. La mujer y su imagen nos permite revisar la mujer que estamos siendo, que está desplazándose histórica, política, económica, social y culturalmente. Para la autora es sumamente importante pensar en el papel que han tenido las mujeres en la historia. Su rastreo lo hizo desde el registro teórico y notó que lo que se ha dicho de las mujeres estaba en clave masculina. Citas de pensadores como Schopenhauer, Aristóteles, entre otros, definen sin reparo lo que es y hace una mujer. Rosario dice que a las mujeres se les ha colocado, al menos en lo que aporte a la cultura refiere, al interior de la productividad femenina, de la atención de y en la casa y de la influencia sobre los hombres. Hace además una conclusión y reclamo a las mujeres, pues se percata que el único oficio que resultó menos peligroso para dejar en manos de ellas fue el de la literatura, pues con las letras ellas podían ordenar, imaginar, crear y exponer ideas, pero nunca fallar en todas sus otras tareas domésticas y de exaltación de la feminidad. Así, nuestra autora reclama el tipo de contenidos que se realizaron en cierta literatura femenina y consideró que se debería hacer un uso más crítico con las letras, además de narrar las problemáticas amatorias o los conflictos derivados de una feminidad en desamor. En este momento de su escritura, notamos a una Rosario Castellanos con más claridad en torno a la mirada que ofrece a la mujer y su imagen. La autora señala que, y abro una cita, la hazaña de convertirse en lo que se es, hazaña de privilegiados, sea el que sea su sexo y sus condiciones, exige no únicamente el descubrimiento de los rasgos esenciales bajo el acicate de la pasión, de la insatisfacción o del hastío, sino sobre todo el rechazo de esas falsas imágenes que los falsos espejos ofrecen a la mujer en las cerradas galerías donde su vida transcurre. Fin de cita. Desde entonces y hasta la fecha, las mujeres en la cultura académica prestamos más atención a no creer en las falsas imágenes que nos menciona Rosario, donde los falsos espejos no nos entregan libertades y procuramos o insistimos en prestar atención a realizar la hazaña de convertirnos en lo que somos. Dalia de la Cerda dice que escribe para las mujeres que teorizan desde los zulos, mujeres que no tienen cuarto propio y que deben pensar en sus teorías con todo y que no cuentan con los privilegios de poder dedicarse solo a escribir, sino que tienen que hacer diversas actividades y entre hacer y hacer, escriben. En ese sentido, esta autora es en una crítica franca y abierta hacia la afirmación de Virginia Woolf en torno a que para escribir necesitamos un cuarto propio. Ella apela a que lo que mínimamente deberían tener las mujeres en un feminismo periférico es un baño propio, un baño que será suficiente para poder generar un par de letras y continuar con la larga lista de actividades por realizar en una cotidianidad que nos detiene en un bucle de constantes pendientes. Las letras nos permiten cuidarnos y cuidar de les demás. Escribir para y por mujeres que se les niega esa posibilidad es un acto político que implica pensarnos y habitarnos. El cuidado de la palabra está en el modo como creamos frases, oraciones, discursos, pensamientos. El cuidado de la palabra nos concierne a todos. Cuidar de la palabra es aprender a ceder, no solo dar, sino procurar todas sus transformaciones.
Actualmente hay una voluntad creadora para que las que integran la categoría de mujeres sean visibilizadas por medio de palabras que narran su existencia, que se conozca cómo examinan su vida, que se reconozca el modo como habitan sus espacios de pensamiento, de crianza, de estudio, de trabajo, de afectos, de diversidad, de ideas. Si pensamos en la maternidad, por ejemplo, nos daremos cuenta que es un tema que nos atraviesa de muchos modos y de muchas formas. Pienso en Daniela Rea y en su reciente obra llamada Fruto. En ella, Daniela tuvo por interés visibilizar voces teóricas cotidianas que narraran su experiencia en torno a la maternidad y a la labor de cuidado. Buscó en un foro de Facebook sobre maternidades a otras que pudieran brindarle una entrevista y que le permitieran entender la realidad que ella misma estaba habitando por medio de la conversación con 5 mujeres. Abro cita de Daniela Rea. A los encuentros con mamás se agregaron conversaciones con hijas, con hermanas, con mis propias hijas, con mis hermanas, con mis propias hijas que, a balbuceos y con sus primeras palabras, me interpelan. Al interés de conversar sobre el sentido político y económico del cuidado, se sumó el conocer las experiencias que nos hacen vivir nuestro cuidado de la manera en la que lo hacemos. Nuestra historia, nuestra condición económica, nuestra infancia, la relación con nuestras madres, la forma en que fuimos pensadas y en que habitamos este mundo, a veces con rebeldía, otras con sumisión. La necesidad de escribir sobre el cuidado fue más que la maternidad. Fue abriéndose espacio, como se abrieron espacio mis hijas entre mis piernas, entre lo que era y lo que soy. No todas somos madres, pero todas hemos sido hijas, todas hemos cuidado y hemos sido cuidadas. Fin de cita. Así, Daniela Rea realiza a través de la palabra un acto generoso y de cuidado. El acto consiste en escuchar y visibilizar lo que está al interior y al exterior de la experiencia materna, en que lo que está al exterior es avasallador, pero tiene que decirse, tiene que ser pensado y cuestionado, pues marca el presente de nuestra experiencia. Así, la labor de cuidado no se queda solo en el registro de la crianza como acto de devoción y de pureza, sino como acto político que implica a una singularidad y a una colectividad. Creo que estoy bien de tiempo, ¿verdad? Ya para cerrar, si Platón presentó con los diálogos socráticos un modo de narrarnos para conocernos a nosotras, nosotros, nosotres, y si la historia nos dice que las mujeres hemos tenido como mejor opción apegarnos a las letras para poder pensar y expresar de mejor manera los modos como deseamos compartirnos y escucharnos, entonces pensemos que desde el discurso hablado y escrito podemos continuar con un cuidado de nosotras que no necesariamente sea el de la confesión para recibir penitencia, sino el de la confesión que nos permita detenernos a pensar si lo que decimos durante el día en medio de una reunión con amiguis fue lo más pensado, lo más incluyente, lo menos sexista, lo menos machista, y entonces quizá podamos apelar a una ética del cuidado en donde la palabra tome un sentido de importancia en nuestras relaciones. Cuidar de la palabra es cuidar del recuerdo, de la memoria, del silencio necesario para recordar las acciones que hemos celebrado durante el día y que nos permita detenernos a pensar qué se hizo y cómo se hizo, cuidar la palabra como modo de vida cotidiano, del día a día. El cuidado es proteger la palabra de tal manera que cada que se use se tenga un conocimiento del contexto en el que se emplea, cuidar que su función de mensaje sea integral, pensar en el cuidado de la palabra como se cuidaría la fragilidad de una flor de diente de león. Es interesante notar todos los días nuevas voces de mujeres que deciden hablar, que deciden decir lo que aprendieron a silenciar por mucho tiempo. Al expresarse se les nota un descanso corporal, les descansa el gesto, les aumenta la dignidad, la vida se vuelve un poco más vivible. El cuidado de la palabra es hacer presencia, es nombrar, es hablar, es escribir, comunicar e interpelar. Gracias.